Qué buen intérprete que es, ¿eh? Me hizo un nudo acá en la garganta escucharlo recién. Hola amigo, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy voy a reaccionar y analizar nuevamente al querido Dimash. No me olvidé de él, ya sé que hace un tiempo que no lo traigo al canal, pero bueno, he tenido bastantes problemas con sus videos con lo que respecta a los derechos de autor y como saben, eso perjudica enormemente a mi canal. Esperemos que con este video no pase lo mismo, por favor. En este caso, lo vamos a escuchar cantando SOS en la gala de los Emmy 2022. Después de que vean este video, los invito a ver mis otras reacciones a Dimash. Les voy a dejar los videos acá abajo en la descripción y también les van a aparecer en la pantalla final. Ahora sí, empecemos. Qué lindo que está. Me encanta de blanco. Wow. Ya empezó y se me pusieron los pelos de punta. Así pasa con Dimash. Qué increíble, amigos. Es muy difícil hacer esa voz tan soplada, tan frágil. Es muy difícil controlar la afinación en ese lugar. Wow, increíble, ¿eh? Increíble el recorrido, qué tesitura que tiene Dimash, por favor. Esta canción ya la escuché en otras 2 ocasiones, pero no me acordaba de que llegaba tan grave. Utilizó para esas notas más graves el registro de Vocal Fry, que es el registro más grave, y después llegó hasta el anteúltimo registro, que es el de voz de cabeza para cantar las notas más agudas. ¡Wow! ¡Qué recorrido, eh! Voz de cabeza. En un pequeño fragmento recorre varios registros vocales y por lo tanto varias octavas, empezando desde la octava 2 hasta la 5. ¡Wow! Eso lo pueden hacer muy pocos cantantes, realmente muy pocos. ¡Qué perfección! No solamente mantiene la nota, sino que también le agrega vibrato. ¡Wow! ¡Qué nivel! Qué brillo que tiene su voz en los agudos. Utiliza bastante la técnica del twang, que es una técnica que implica utilizar la máscara, ¿sí? Esta zona para que el sonido salga con potencia. La distancia a la que se puso el micrófono, por favor, eso da cuenta de la potencia que tiene su voz, de lo bien que coloca el sonido acá adelante en sus resonadores. Qué buena colocación, cuánto trabajo vocal que hay en esa voz, ¿eh? Vocal Fry, amigos, el registro más grave, increíble. Y de repente salta el otro. Wow. Sos único.
Qué bonito esos melismas, por favor. Son muy característicos también en Dimash. Es muy difícil hacer melismas, que son esos adornos vocales. Algunos les dicen gorgoritos, ¿no? Que es cambiar de nota sobre una misma sílaba. Es muy difícil de precisar eso y Dimash lo hace increíble. ¿Qué? Dios mío, me había olvidado que llegaba tan agudo en esta canción. ¿Cómo coloca la nota, por favor? Con semejante perfección en la afinación y también en la cavidad de resonancia correcta. Y todo eso tiene que ver con el aire. Coordina también muy bien la respiración, dosifica muy bien el aire. Me emociona, amigos. ¿Cómo puede bajar de repente así las dinámicas, siempre teniendo en cuenta la interpretación, lo que dice la letra? ¡Qué buen intérprete que es, eh! Me hizo un nudo acá en la garganta escucharlo recién. Fíjense que por momentos aplica mayor compresión cordal, sobre todo cuando está en el registro de voz de pecho y en el de voz mixta, y de repente hacia el final del verso retiene la voz y quita compresión, es decir, que se cuela más aire entre sus cuerdas, ¿no? Y eso hace que se escuche una voz más soplada, más frágil. Amigo, espero que estés disfrutando este video y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas al canal, porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué les pareció a ustedes esta presentación? Díganmelo en un comentario que ahora los voy a estar leyendo y también saludando. En la descripción y en la pantalla final les van a aparecer mis otras reacciones y análisis a Dimash. No se las pierdan, cada actuación es diferente, utiliza tantos recursos vocales, es impresionante lo que hace, los invito a verlas. Y recuerden que si les gustó este video me ayudan muchísimo dejando un like, un comentario, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal, es totalmente gratis. Activen la campanita si no se pierden ningún video. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, los quiero muchísimo, les mando un abrazo enorme. Chau.